Hola a todos y bienvenidos un día muy a mi canal. Espero que tu copyright is teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a hablar de un tema que su copyright que a muchos de vosotros os apasiona, y es que parece que Can Yaman y Demet Özdemir podrían haber coincidido en un lugar muy especial. Lo que os rumores de unas posibles vacaciones secretas juntos en el mismo hotel han encendido las redes sociales, y aquí vamos a analizar todo lo que sabemos hasta ahora. Asu que si sois fans de esta pareja, o simplemente os gusta el salseo de la farándula turca, quedaros hasta el final porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, como siempre os digo, si aún no estáis suscritos, corred a hacerlo. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis videos, porque siempre os traigo las últimas noticias y exclusivas. Vamos a ello. Bien, como os dejo, la noticia que ha revolucionado a los fans de Can y Demet es la posibilidad de que hayan compartido unas vacaciones secretas en el mismo hotel. Después copyright ese de su exitosísima novela, Erkenci Kuay Pu Haro Sou más menos Ador, donde la química entre ellos era innegable, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿trasladaron esa química a la vida real? Durante mucho tiempo los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla fueron constantes, aunque ninguno de los dos llegó superíndice 3 a confirmarlo oficialmente. Después copyright ese como sabu copyright is, cada uno tomó superíndice 3 caminos diferentes, tanto profesionales como personales. Demet se casó superíndice 3 con el Tambiu copyright n actor Oyuzhan Koupárrafo, aunque lamentablemente su matrimonio no duró superíndice 3. Por su parte Can Tambiu copyright n ha tenido otras relaciones, y ambos han estado enfocados en sus respectivas carreras. Pero esa chispa, esa magia que irradiaban juntos, nunca se apagó superíndice 3 del todo en la memoria de sus seguidores. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Ahora, antes de sumergirnos de lleno en el salseo actual, creo que es fundamental recordar un poco el contexto y el fenu superíndice 3 meno que representó superíndice 3 Erkenci Kuay. Esta serie no solo fue un exitazo en Turquía, sino que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, desde Amu Copyright Rica Latina hasta Europa del Este. La historia de amor entre Can David, el foto superíndice 3 grafo aventurero y espíritu libre, y Sanemaiden, la joven Sou más menos adora con aspiraciones de escritora, era irresistible. Su relación superíndice 3N, llena de altibajos, malentendidos y momentos CU superíndice 3 micos, pero siempre aderezada con una intensa pasión superíndice 3N, engancho superíndice 3 a millones de espectadores. Lo que realmente catapultó superíndice 3 a Erkenci Kuay al estrellato fue la innegable química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su interpretación superíndice 3N era tan convincente que era imposible no creer en su amor. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se movían el uno alrededor del otro. Todo gritaba conexión superíndice 3N real. Y por supuesto, esto alimentó superíndice 3 a UNMU es los rumores sobre un romance fuera de la pantalla. Durante el rodaje de la serie, las redes sociales se inundaron de especulaciones. Cada mirada lida, la sonrisa compartida, cada gesto de complicidad era analizado minuciosamente en busca de pruebas de un romance secreto. Los fans creaban montajes de videos, comparaban fotos, y teorizaban sobre cada detalle. Era una locura colectiva, una obsesión superíndice 3N que solo aumentaba con cada capítulo. Sin embargo, tanto Can como Demet siempre mantuvieron una postura discreta. Nunca confirmaron ni negaron los rumores, alimentando a UNMU desde la incertidumbre. En entrevistas se limitaban a elogiar el trabajo del otro y a destacar la buena relación superíndice 3N que mantenían como compau más menos eros de reparto. Pero claro, esto no era suficiente para calmar la sed de los fans. La esperanza de que su amor traspasara la pantalla seguía intacta. Después copyright ese del final de Erkenci Kuay, cada uno siguió superíndice 3 su propio camino. Can Yaman se convirtió superíndice 3 en una estrella internacional, protagonizando series en Italia y consolidando su fama a nivel mundial. Demet Özdemir también copyright n continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright sitos en Turquía, protagonizando películas y series de televisión superíndice 3N. Como os comentaba antes, Demet se casó superíndice 3 con Oyuzhan Koupárrafo, una boda que fue todo un acontecimiento mediático en Turquía. Parecua que la actriz había encontrado la felicidad y que los rumores sobre su romance con Can Yaman eran cosa del pasado.
Sin embargo, la felicidad duru superíndice 3 poco, y el matrimonio terminu superíndice 3 en divorcio unos meses después copyright S. Una noticia que por supuesto volvió superíndice 3 a encender las alarmas entre los fans de Candem, como se acuan llamar. ¿Será esta la oportunidad que estaban esperando? Por su parte, Cantambiu Copyright N ha tenido otras relaciones, aunque ninguna tan medio tica como la que se le atribuye superíndice 3 con Demet. Siempre ha mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida sentimental, centrado en su carrera profesional y en sus proyectos personales. Pero Q Copyright ha desatado de nuevo toda esta ola de rumores. Pues bien, hace unos días tanto Can como Demet publicaron en sus redes sociales fotos de sus vacaciones. Hasta ahora todo normal. Lo CU. Rioso es que varios fans con una capacidad deductiva digna de Sherlock Holmes empezaron a notar ciertas similitudes entre las fotografías de ambos. El tipo de vegetación superíndice 3N, la arquitectura del lugar, incluso el color de la arena en una playa que aparecua en una de las fotos. Todo parecua indicar que podrán estar en el mismo destino. Y aquí es donde la cosa se puso realmente interesante. Los fans, armados con sus habilidades de investigación superíndice 3N en redes sociales, comenzaron a analizar cada detalle de las fotos. Compararon la forma de las palmeras, el color del agua, el tipo de roca. Nada escapaba a su escrutinio. Incluso llegaron a analizar la sombra que se proyectaba en una de las fotos de Demet, intentando determinar la hora del día y la posición superíndice 3N del Sol para compararla con la ubicación superíndice 3N de Can. Una locura total. Pero la cosa no se quedó superíndice 3AU. Algunos usuarios de redes sociales, MUS concretamente en Twitter e Instagram, comenzaron a buscar información superíndice 3N sobre hoteles de lujo en la zona que por las fotos parecua ser al buen lugar ex su superíndice 3 tico del Mediterráneo. Y bingo, encontraron un hotel que coincidió prácticamente al 100% con las imágenes. Se trata de un resort de lujo con villas privadas, playas paradisíacas y una exuberante vegetación superíndice 3N. Un lugar ideal para una escapada romántica, o para unas vacaciones tranquilas lejos del mundanal ruido, o para ambas cosas, Q Copyright N sabe. El hotel en cuestión superíndice 3N, según las investigaciones de los fans, se encuentra en una isla paradisíaca en Grecia o Italia. A este punto las teorías se bifurcan, y ofrece todo tipo de lujos y comodidades, piscinas infinitas, spas de ensueño más menos o restaurantes gourmet, y acceso exclusivo a playas privadas. Un lugar donde el anonimato y la privacidad son la norma, perfecto para una pareja que quiere pasar desapercibida. Ahora bien, aquí es donde entramos en la parte MUS especulativa. ¿Es simple casualidad? ¿O realmente Can y Demet planearon unas vacaciones juntos, lejos del foco mediático? Hay varias teorías al respecto. La primera, y la MUS romántica, es que ambos han decidido darse una segunda oportunidad. Quizás el tiempo separados les ha hecho darse cuenta de que aún sienten algo el uno por el otro. Además, recordemos que Demet se divorció superíndice 3 hace relativamente poco, por lo que podría ser que ahora se sienta MUS libre para explorar sus sentimientos. Después copyright S de todo, el amor es impredecible y a veces nos da segundas oportunidades cuando menos lo esperamos. Otra teoría un poco menos romántica pero también copyright N plausible, es que simplemente son amigos y han coincidido en el mismo lugar por casualidad. Al fin y al cabo, ambos son figuras públicas y tienen amigos en común, por lo que podría ser que hayan sido invitados al mismo evento o que simplemente hayan elegido el mismo destino de vacaciones sin saberlo. En un mundo tan globalizado como el nuestro, las coincidencias son cada vez más frecuentes. Y luego estuvo la teoría MUS pragmática, y la que muchos creen que es la MUS probable, podrá tratarse de una estrategia de marketing. Tanto Can como Demet son conscientes del interu copyright S que genera su relación superíndice 3N, y saben que cualquier rumor sobre ellos juntos es una bomba mediática. Por lo tanto, podrá ser que sus equipos de marketing hayan planeado esta coincidencia para generar expectación superíndice 3N de cara a algún proyecto futuro. ¿Quizá una nueva serie o película juntos? No será la primera vez que se utiliza este tipo de estrategias en el mundo del espectáculo. De hecho, esta última teoría cobra fuerza si tenemos en cuenta que ambos están trabajando en nuevos proyectos. Can, como Sabu Copyright estuvo triunfando en Italia con su serie Viola come il mare,
y Demet Tambiu Copyright N tiene varios proyectos en marcha. Una colaboración superíndice 3N entre ambos será un bombazo a nivel internacional, y no será descabellado pensar que esta coincidencia en el mismo hotel sea el preludio de un anuncio importante. Imaginen la expectación superíndice 3N que generará una nueva serie protagonizada por Khan y Demet. Será un fenómeno superíndice 3 meno mundial. Por supuesto, también Copyright N hay que tener en cuenta que toda esta información superíndice 3N se basa en rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial por parte de Khan o Demet. Es posible que los fans tu Copyright N viendo cosas donde no las hay, y que todo se trate de una simple coincidencia. Sin embargo, la cantidad de detalles que apuntan a que ambos estuvieron en el mismo hotel es bastante considerable, lo que hace que la teoría de unas vacaciones secretas juntos sea, al menos, muy interesante. Y como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Además de ese, hay otro detalle que ha llamado la atención superíndice 3N de los fans de ese observadores. Y es que en algunas de las fotos que han publicado, tanto Khan como Demet llevan complementos que parecen ser los mismos. Por ejemplo, una pulsera de un determinado color, o un sombrero de paja con una forma muy característica. ¿Casualidad? Puede ser, pero también Copyright N podru a ser una forma sutil de enviarse mensajes el uno al otro o de confirmar, de forma indirecta, que estuvieron juntos. Un juego de seducción superíndice 3N 2.0. Incluso algunos fans han notado que en una de las fotos de Demet, se ve reflejado en sus gafas de sol un hombre que según ellos, se parece mucho a Khan Yaman. Una prueba, aunque un poco difusa, de que podrían haber estado juntos. Los fans no dejan escapar ni un detalle. Lo cierto es que hasta que alguno de los dos se pronuncie al respecto, todo son especulaciones. Pero como fans que somos nos encanta imaginar que Khan y Demet han vuelto a conectar, y que esta vez su relación superíndice 3N puede tener un final feliz. Después Copyright S de todo, su química en pantalla era innegable, y muchos de nosotros aún guardamos la esperanza de que esa química se traduzca en una relación superíndice 3N duradera en la vida real. El amor siempre es una posibilidad. Independientemente de lo que haya pasado realmente, lo que es cierto es que Khan y Demet siguen siendo dos de los actores turcos populares y queridos a nivel internacional. Su talento, su carisma y su innegable atractivo hacen que cualquier noticia sobre ellos genere un gran Copyright S. Y como ya he dicho, si esta coincidencia en el mismo hotel sirve para que vuelvan a trabajar juntos, será una gran noticia para todos sus fans. Será un regalo para todos aquellos que amamos Erkenci Kwai, y que aún son más menos amos con verlos juntos de nuevo. En resumen, la posibilidad de que Khan Yaman y Demet Özdemir hayan compartido unas vacaciones secretas en el mismo hotel ha desatado una ola de rumores y especulaciones en las redes sociales. Aunque no hay confirmación superíndice 3N oficial, las similitudes entre las fotos que ambos han publicado, así como otros detalles, apuntan a que podrían haber estado juntos en el mismo destino. Las teorías son variadas, desde una posible reconciliación superíndice 3N hasta una estrategia de marketing para promocionar al buen proyecto futuro. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Khan y Demet siguen siendo dos de los actores turcos populares y queridos, y cualquier noticia sobre ellos genera un gran Copyright S. Y nosotros como buenos fans estaremos aquí para seguir de cerca esta historia, esperando que tenga un final feliz. Y para ponerle un poco S de pimienta al asunto, les propongo un juego. Copyright teoría les parece S probable? ¿Creen que Khan y Demet N juntos de nuevo? ¿O que todo es una estrategia de marketing? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Y si tienen alguna otra teoría, no duden en compartirla. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado este repaso a los últimos rumores sobre Khan y Demet. Copyright opináis vosotros? ¿Creo Copyright es que realmente han estado juntos de vacaciones? ¿Os gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Espero que os haya resultado entretenido e informativo. No olvidéis Copyright y darle un like si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y sobre todo, suscribiros al canal si aún no lo habu Copyright y hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ninguno de mis videos.
Y como siempre os digo, nos vemos en el Superíndice 3 Budeo. Un beso enorme. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no creer en el amor. Hasta la Superíndice 3 Sima.